solo con 2007 ya te da para 20 libros, porque yo no te quiero preguntar, porque obviamente, bueno, me imagino que no habrá cosas que seguramente no se podrán contar, pero yo hace poco, bueno, en verano, que salió Zak Brown diciendo que, encima jefe de McLaren, a día de hoy, no en aquella época, obviamente, pero salió diciendo que McLaren favoreció a Hamilton en 2007, yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro, pero yo hice por ahí una seccioncita hablando de todas las cosas que pasaron en aquel año, pero a un nivel de lo que se ve desde fuera. O sea, yo no me quiero imaginar lo que se tuvo que vivir ahí dentro. Pero independientemente de las cosas que pudieron pasar, bueno, y que de hecho pasaron, ¿no? En lo que fue la gestión de los dos pilotos deportivamente, que se podían contar algunas cosas. A mí lo que más me sorprendió y el recuerdo que más guardo es el aislamiento. El aislamiento al que sometieron la gente de McLaren a Fernando. Wow. No, es que eso es una barbaridad. Lo que pasó en esos años, de la gran fiesta del comienzo, ¿no? Con la presentación en Valencia, el año grande, llega un bicampeón del mundo, el sueño de Ron Dennis de tener a Fernando, que lo habían pactado un año y pico antes, la llegada de Lewis Hamilton, un joven con mucha proyección, dinero por todos los lados, la fiesta, los VIPs, la exhibición en Valencia. De ahí primeras carreras, podios para los dos, victorias, era todo una maravilla. Y cómo de repente empieza a distorsionarse todo, cómo las relaciones empiezan a torcerse, de una forma mucho más radical de lo que está pasando ahora en McLaren entre Norris y Piastri. Quizá porque el carácter los caracteres de los dos pilotos no tienen nada que ver con los que tienen Piastri y Norris. El problema es que se junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, el carácter de Fernando con el carácter que en su día tenía Lewis Hamilton y que ahora ha perdido. O sea, el Lewis Hamilton de 2007 no tiene nada que ver con el Lewis Hamilton de la actualidad. Mataba, o sea, pasaba por encima de quien tuviera que pasar. Era una tensión impresionante. Y lo que digo, el aislamiento fue una locura. Yo vivía pasé mucho tiempo dentro del hospitality de McLaren, que era ese hospitality de cristales tan bonito que metieron, que yo lo llamaba la jungla de cristal, porque coincidía que se había hecho esa película unos años antes, donde pasaba de todo y se derruía el edificio. ¿Cómo se llamaba el actor, el pobre hombre este que estaba muy fastidiado? Willis, ¿no? Bruce Willis. Entonces, yo lo llamaba la jungla de cristal porque ahí dentro pasaba de todo. Y al principio todo era muy, muy guay. Fernando tenía su mesa dentro del hospitality y su cuarto, pero estaba mucho tiempo en el hospitality, en la mesa, y yo estaba ahí muchas veces con su manager, con su padre, con su mujer entonces, que era Raquel del Rosario y tal, y pasábamos mucho tiempo y era todo muy cordial, muy afable. Y llegó un momento al final de la temporada que esa mesa estaba aislada. No iban ni camareros, ni camareras. Nadie les atendía. Tenía que levantarse Fernando, el manager o quien fuera, para coger un café, pedir lo que fuera, porque nadie se acercaba a esa mesa. Madre mía. Y entonces estabas como sentados ahí y todo el mundo te miraba. Como diciendo, decía Fernando, la mesa de los apestados. Joder. Y o sea, la gente lo miraba como en plan, tú sobras aquí. No sobras, pero como tú estás, sobre todo a partir ya de la movida de los correos y tal, que eso evidentemente fue una declaración de guerra total. Y a partir de ahí ya la relación y la atmósfera era irrespirable. Y así todo, después de todo lo que pasó, después de todos los palos que se llevaron, de la falta de confianza que hubo, de que Fernando tuviera que subirse al coche acojonado, porque no sabía si el coche era un coche seguro, si tenía las presiones bien, si el motor perdía décimas, no perdía décimas. Perdieron los dos mundiales y así todo, cuando ya habían rescindido el contrato, le llamaron para volver. Sí, entonces ya era irreconducible, ya no quería volver. Lo que pasa es que, y esto lo he dicho muchas veces, yo en su momento, a ver, yo no soy nadie para aplaudir, ¿no? Me pareció muy valiente por parte de Fernando que dijera yo me piro de aquí porque no me merece la pena y no le merecía la pena el sufrimiento y la tensión y todo lo que vivió en ese momento.
lo aplaudí. Y eso que empezó un periplo que fueron 2 años muy, muy duros en su segunda etapa en Renault. Pero lo que me mató fue cuando volvió. Y esa foto con Ron Dennis, Pero a mí personalmente me dolió. te dolió, ¿no? Y, Pero sí, a mí... y me sirvió para aprender una cosa. Es decir, a ver, en Fórmula 1 cualquier cosa puede ocurrir. Si esto ha ocurrido, si Fernando se ha hecho una foto con Ron Dennis abrazado, sonriendo y ha firmado un nuevo contrato, cualquier cosa puede ocurrir. Sí, 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 totalmente. Pero a mí esa foto me encantó, si te digo la verdad. No por la foto en sí, sino por cómo es la foto. Porque tú recordarás que, bueno, el Ron Dennis era muy maniático y a los pilotos los tenía que tú tienes que ir pelado de tal manera, siempre afeitado y no sé qué y no sé cuánto. Y en esa foto apareció Fernando con los pelos, si no recuerdo mal, bastante largos, con una barba de no sé cuántos días y cogiendo a Ron Dennis como del cuello así, dándole así como en el pecho y tal. Eso, o sea, Ron Dennis, si a algo le mataba era que si la imagen del piloto, que si esa efusividad en persona y tal. La foto mostraba todo el poder que había perdido Ron Dennis en McLaren. O sea, yo cuando vi esa foto dije, Fernando se ha hecho esta foto precisamente para mostrarle a todo el mundo que Ron Dennis ya no tiene poder aquí. Sí, pero volviste. Ya. Y encima volviste en una época que todos barruntábamos iba a ser muy complicada. Luego fue peor de lo que pensábamos. Fue peor de lo que pensábamos. Y a mí, esa foto con Ron Dennis, viendo todo lo que había pasado con Ron Dennis en aquel año, ¿qué quieres que te diga, Jesús? Ya, un poco. A mí, sí. a mí me dolió. Y Tocó, si, ¿no? si llego a saber todo lo que iba a pasar después, el desastre absoluto. Ayer haciendo números, porque ayer como creo que un artículo que tuve que escribir hablando del campeonato de McLaren, hice repaso de lo que había sido McLaren, del milagro de McLaren, que en el fondo es un milagro, porque ostras, esa época era terrible. Creo que Fernando hace 70 y alguna carrera con McLaren en esa segunda época, y tiene como 25 abandonos por fiabilidad, aparte de accidentes provocados también porque estás metido en el fondo de la parrilla, ¿no? Entonces, y sobre todo los que no abandonas es arrastrándote en el puesto 18, en el último, 17, GP2 Engine, terrible. El año 2000, el penúltimo año, hace noveno el equipo McLaren, noveno. Al año siguiente, que es cuando se marcha Fernando, o sea, sigue Fernando, pero es el último de Fernando, hace creo que sexto, y luego llega Carlos. Y con Carlos era ese coche que era naranja y que no tenía pegatinas y que estaba vacío de patrocinadores. ¿Por qué? Porque lo habían abandonado, porque es que era un desastre lo que había mostrado McLaren. Y a partir de ahí va progresando. La única cosa buena de esos años es que esa época de McLaren con Carlos le convierten a Carlos en un piloto extraordinario. Sí. Y crece muchísimo como piloto, y eso me lo ha dicho a mí muchas veces. Y cuando se marcha de McLaren, porque ya se ha fijado Ferrari en él, y evidentemente te vas a Ferrari antes de seguir en McLaren, pues se da cuenta de que ese equipo está en fase de crecer, que ha tocado ya podios y que no está demasiado lejos de conseguir victorias. A ver, viene la época de dominio de Red Bull, de Max. Y yo pongo el ejemplo de 2023, que es la última gran metamorfosis de McLaren. Año 2023, test de Bahrein, Cristóbal Rosaleni y yo ahí en los test, y McLaren es el último, pero el último, muy último. Y veo una imagen en el pit lane de Lando Norris bajándose del coche y tirando el casco contra la pared del box. Y arrancan siendo los últimos y empiezan a tirar el proyecto, el concepto que tienen de coche, y empiezan a introducir evoluciones impresionantes, enormes, que funcionan. Y acaban el año progresando, hasta que el año siguiente ya campeones del mundo y con un coche que vuela, y este año campeones del mundo con un coche que ha dejado de volar.